Bueno, buenos días a todos. De nuevo, nosotros somos el equipo 2 y mi equipo está conformado por Ángel, por Miranda, por Mons y por mí, Luna. Y el día de hoy vamos a platicar sobre tiroiditis, el nódulo tiroideo y el cáncer tiroideo. Ok, estos son los temas que vamos a abordar hoy. Como ya les dije, vamos a hablar sobre tiroiditis, infecciosa subaguda, autoinmunitaria y de Riedel, el nódulo tiroideo y cáncer de tiroides, dentro de los que está el papilar, folicular, de las células de Hurtel, medular, anaplásico y el linfoma primario. Entonces vamos a empezar con tiroiditis. Voy a mantener mi cámara apagada para que no se trabe. Y pues bueno, comencemos diciendo Casi no te escucho, Ángel. ¿Podrías subir el volumen o...? Voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque creo que el problema es mi micrófono. Entonces, bueno, las tiroiditis van a ser un grupo de trastornos en los que va a estar presente algún grado de inflamación tiroidea y entre ellos van a diferir de la etiología, de la fisiopatología, del cuadro clínico, de su diagnóstico y de su tratamiento. Y pues bueno, generalmente son de naturaleza benigna y algunos se autolimitan y no dejan secuelas o pueden producir alguna disfunción tiroidea que puede ser bien transitoria o definitiva. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, esta clasificación se puede clasificar mediante según el tiempo de evolución, en aguda, en subaguda o crónica, o según su etiología, que bien puede ser infecciosa, farmacológica o autoinmunitaria. Y bueno, esta es una tabla que viene en el libro. Vamos a abordar algunas de estas en lo que vamos a ver hoy. Siguiente, por favor. Y bueno, esta clasificación no viene en el libro, la encontré en el resumen de Fisterra, pero pues las divide en dolorosas e indoloras. Y pues las dolorosas vamos a tener que es la subaguda, la aguda, que también la podemos conocer como infecciosa. La subaguda la podemos también encontrar como de Kerbein. También tenemos la de por radiación, por algún trauma, por alguna biopsia o por palpación. Y las indoloras tenemos las autoinmunes, que van a ser la de Hashimoto, la de la postparto, la silente o silenciosa, la de Riedel y la inducida por fármacos. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a comenzar todo esto con la tiroiditis infecciosa. Y pues bueno, la tiroiditis infecciosa va a ser el proceso inflamatorio generado por un agente microbiano, que puede ser alguna bacteria, algún hongo o algún parásito también se han descrito. En la mayor parte de los casos puede ser de evolución aguda, pero se puede hacer crónica y también puede ser supurativa o no supurativa. Y hablando de la epidemiología, de su incidencia, pues realmente no es tan común y esto se debe a que por las propias características de la glándula, que bueno, es un órgano que va a estar encapsulado, va a estar hipervascularizado y va a tener un alto contenido de yodo y un buen drenaje linfático. Entonces esto le va a conferir de alguna manera una resistencia a las infecciones y por eso no son tan comunes. Se menciona que la incidencia es del 0.1 al 0.7 de las tiroiditis y esto puede aumentar si el paciente si está inmunocomprometido con algún cáncer o por el virus de VIH. Siguiente, por favor. Bueno, ya vamos a hablar de su fisiopatología y pues bueno, vamos a tener a un agente infeccioso que va a llegar a la tiroides puede llegar por varias vías. Una puede ser por una diseminación sanguínea de algún foco infeccioso distante, de alguna infección por ejemplo, de tracto respiratorio o alguna infección de piel o alguna infección gastrointestinal. Vamos a tener que también puede llegar por los restos embrionarios infectados, como ayer lo mencionaban. Pueden quedar algunos remanentes embrionarios, como por ejemplo, y estos se pueden infectar.
y podemos tener algún quiste del conducto tirogloso o alguna fístula del seno piriforme, que de hecho se menciona que en los niños es más común la fístula del seno piriforme debido a alguna infección de las vías respiratorias, que es lo que va a ocasionar la fístula. También puedes llegar a la tiroides la infección por medio de infecciones vecinas, que pueden ser abscesos retrofaríngeos, alguna otitis, alguna mastoiditis, que son las que ya están más cerca, o pueden ser situaciones que se mencionan como inusuales, que puede ser como aquí en la imagen por una inoculación, por una mala técnica de aspiración con aguja, que es una técnica para obtener una biopsia de la tiroides, por algún trauma o incluso por una ruptura de esófago. Y bueno, ya hablando propiamente del agente patógeno, vamos a tener que en su mayoría se espera que sean bacterias. El 80% de los casos de las tiroiditis infecciosas van a ser bacterias. Y bueno, en adultos las más comunes van a ser el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Y en los niños van a ser el Streptococcus alfa y beta hemolíticos y los anaerobios. También se mencionan algunas otras bacterias como que son menos comunes, como lo puede ser el Streptococcus pneumoniae o la Salmonella, o inclusive también el Treponema pallidum. Y pues bueno, ya hablando de otros agentes etiológicos, tenemos a los hongos, que puede ser la cándida, el aspergillus, la nocardia o Cryptococcus. Los virus como tal no los mencionaba el libro, pero los deja de alguna forma implícita porque recordemos que el VIH nos va a predisponer a infecciones, por ejemplo, por estos virus, por estos hongos, como lo es el Cryptococcus. Y se han descrito algunos parásitos como el Echinococcus y el Trypanosoma. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Y bueno, primero que nada hay que decir que se considera una emergencia endocrina, que pues si se retrasa el diagnóstico y también el tratamiento, nos puede poner en peligro la vida. Y las manifestaciones más importantes que vamos a tener va a ser principalmente el dolor, que se menciona que va a ser intenso, va a aumentar con la devolución y la palpación, y de hecho se menciona que los pacientes van a estar con el cuello flexionado porque la extensión les duele. También tenemos que la glándula va a estar aumentada en volumen. Tenemos signos de inflamación en la cara anterior del cuello, como lo puede ser el rubor, el edema. Eh, y en general, pues, bueno, más bien tenemos malestar general con fiebre. Y en los niños, este cuadro va a ser más severo y generalmente no hay disfunción tiroidea, pero en los casos con inflamación generalizada se puede presentar un hipertiroidismo transitorio. Y pues ya hablando como de manera en general, generalmente no se forman abscesos por estas características que ya les había dicho de la glándula, que tiene una resistencia a las infecciones, pero en los pacientes que están inmunocomprometidos podría llegar a haber algún absceso. Siguiente, por favor. Y ahora hablemos del diagnóstico, que se va a realizar por toda la clínica que ya les había mencionado. Y bueno, se menciona que el dolor en el cuello va a ser suficiente para que nosotros sospechemos de un diagnóstico de tiroiditis infecciosa, y más cuando irradia la región retroauricular. Entonces también vamos a tener que, otra parte importante de este diagnóstico es hacer el diagnóstico diferencial con la tiroiditis subaguda, que la vamos a ver después de esta. Así que ahorita vamos a volver a ver este cuadro, pero pues en lo que principalmente se diferencian, al menos en este caso, pues vamos a ver cosas muy obvias, como lo puede ser el hecho de que es más común la fiebre en la tiroiditis infecciosa. También el dolor va a ser más intenso, y pues vamos a tener que, obviamente va a responder a antibióticos, y la tiroiditis subaguda no va a hacerlo del mismo modo. Y también se tienen que hacer algunos otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo con el trauma de cuello, con la hemorragia paratiroidea, con el absceso retrofaríngeo, con alguna tiroiditis linfocítica crónica dolorosa, o con el cáncer de tiroides, por decir algunos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando del tratamiento,
Se menciona que realmente como es una patología poco frecuente, no se tiene un criterio bien establecido para su tratamiento. Entonces, pues principalmente vamos a tener el hecho de que como es una tiroiditis, bueno, es una emergencia tiroidea endocrina, vamos a tener que el paciente se va a tener que hospitalizar, que requiere hospitalización por varias razones. En primer lugar va a ser para hacer este diagnóstico diferencial. También vamos a tener que hacerle de forma simultánea, vamos a valorar la permeabilidad de la vía aérea y si esta está comprometida, pues se debe restablecer. Y también se debe valorar el estado hemodinámico del paciente y si es necesario, pues también estabilizarlo. Y bueno, en cuestión de laboratorio, se van a solicitar algunos exámenes, como lo pueden ser la biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular, los electrolitos, las pruebas de función hepática y tiroidea. La determinación de tiroglobulina nos va a ser útil para determinar que el origen de la inflamación es tiroideo y es elemental que se descarte la infección por VIH. Y bueno, ahora hablando como tal de del manejo con fármacos, pues se menciona que se debe iniciar con la administración intravenosa de antibióticos. Se debe identificar al agente patógeno mediante un cultivo y un frotis de una punción que se haya realizado. Y pues bueno, mayoritariamente vamos a esperar que de esto sea una bacteria, como ya les había mencionado. Y si hay manifestaciones de sepsis, se debe iniciar con la terapia empírica y drenar. Drenar. Y bueno, si se identifica el patógeno, más bien si no se identifica, vamos a aplicar una mezcla de antibióticos, una combinación de antibióticos que cubra un amplio espectro para tener mayor posibilidad. Y si, en caso de que sí se identifique, pues lo ideal sería aplicar antibióticos específicos. Y bueno, si no se tiene una respuesta en general buena con los antibióticos, se menciona que se puede indicar una tomografía axial computarizada para buscar alguna posibilidad de un absceso o de alguna malformación congénita, que en caso de ser alguna malformación congénita, pues se va a indicar una hemitiroidectomía, que pues consiste en la extirpación del lóbulo patológico, el istmo y el lóbulo piramidal. Y bueno, se espera que la recuperación sea total con el uso de antibióticos específicos y con el drenaje oportuno. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tiroiditis subaguda, o también conocida como de Kerbein, que es la que les había mencionado, que se tiene que hacer diagnóstico diferencial con la infecciosa. Y pues bueno, es un proceso inflamatorio autolimitado de la glándula tiroides que es de probable origen viral, que produce alteraciones transitorias de la función tiroidea y precisamente como son transitorias, en la mayor parte de los casos no va a dejar secuelas. Se llama así bueno, nada más así como para saber, pues se llama así porque fue Fritz Kerbein el primero que la describió. Y bueno, hablando de su epidemiología, pues vamos a tener que es un padecimiento poco frecuente y de distribución universal. Va a ser más común en mujeres, hay un pico entre los 30 y los 50 años, y se menciona que va a ser inusual en niños y que va a predominar en estas temporadas de infecciones virales. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, hablando de su etiología, como ya les había dicho, no se tiene algo preciso al respecto, pero se apunta que la etiología más probable sea la viral, por alguna causa indirecta de infección de vías respiratorias superiores o por enfermedades virales como adenovirus, Coxsackie, Epstein-Barr. O también se menciona que puede ser posterior a la aplicación de la vacuna para la hepatitis B. Y hablando de cómo la veríamos histológicamente, de la patología, de la anatomía patológica, pues macroscópicamente vamos a tener que la tiroides se va a adherir a la cápsula y a los músculos vecinos, pero va a ser fácilmente disecable. Y esto va a ser importante porque el hecho de que sea fácilmente disecable,
nos la va a diferenciar de otra tiroiditis que vamos a ver ahorita más adelante, que es la tiroiditis de Riedel. Y bueno, vamos a tener que va a tener un crecimiento generalizado, va a estar amarillenta y de consistencia firme, que se menciona que es similar al cáncer. Y bueno, ya hablando de forma microscópica, la imagen inicialmente se nos va a mostrar como manifestaciones importantes de inflamación, va a tener desorganización de la arquitectura folicular, vamos a tener infiltración de polimorfonucleares, linfocitos y macrófagos, y la lesión más característica de este tipo de tiroiditis pues va a ser la acumulación de células gigantes, que va a ser lo que nos va a dar ese aspecto de granulomas, y por eso también se le puede conocer como tiroiditis granulomatosa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando del cuadro clínico, pues como ya lo había mencionado al inicio, me parece, va a ser un cuadro que se va a autolimitar, que se va a generar, bueno, generalmente se va a autolimitar, y en algunos casos vamos a poder observar 4 etapas. La primera etapa o también llamada fase aguda, va a durar de 3 a 6 semanas, y el síntoma predominante va a ser el dolor y los síntomas de la tirotoxicosis, que ayer la mencionaron en la exposición. Y bueno, pueden existir síntomas generales como malestar, mialgias, artralgias y también febrícula, pero siempre hay que recordar que estos van a ser menos severos como en la tiroiditis infecciosa. En el 50% de los casos se ha descrito que se desarrolla hipertiroidismo bioquímico por liberación de la hormona tiroidea, que se va a liberar por causa de una destrucción tisular. Y pues bueno, vamos a tener que en la segunda etapa las manifestaciones de la inflamación y el hipertiroidismo van a remitir. Y en la tercera, que esta etapa se puede presentar o no se puede presentar, va a existir un hipotiroidismo que por lo general es transitorio. Y en la cuarta etapa van a desaparecer las manifestaciones clínicas y va a haber una recuperación completa del funcionamiento tiroideo. Hablando del laboratorio, pues vamos a tener que en la fase aguda vamos a tener una elevación del volumen del volumen de pigmentación globular, que esto va a ser esencial para el diagnóstico y pues nos estaría hablando de inflamación. Vamos a tener que la tirotoxicosis bioquímica la vamos a tener se va a manifestar como un aumento en la tiroxina, en la tironina total y libre, una baja de TSH y una alta de tiroglobulina. Vamos a tener que la captación de yodo a las 24 horas va a estar disminuida, que pues este va a ser un estudio que vamos a ver varias veces en este tipo de diagnósticos. Y vamos a tener que el hipotiroidismo va a ser generalmente bioquímico y se va a manifestar como elevación de TSH y una supresión de T4 y T3. Siguiente, por favor. ¿No puedes ¿Sí? mejorar un poquitito la voz? Es que casi no te escucho. Y ya esto está a todo volumen. No sé si sea yo. Soy yo nada más. Creo que sí, Bueno, doctora, porque sí se escucha. Sí se escucha. También lo escucho, Lo doctora. escucho, pero no lo escucho bien. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Entonces, para acercarme un poco más al micrófono, porque sí estoy cerca, pero creo que tengo un poco de problemas con eso. Pero bueno, vamos a tener que, conforme evolucione el padecimiento, los valores que están conectados se van a ir normalizando. Todos estos que le mencioné. Sí, por favor. Y bueno, como ya les había mencionado, que esta parte era muy importante, vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial con la tiroiditis infecciosa. Y de esto, porque se parecen bastante en su cuadro clínico, entonces, entre los datos más importantes a destacar entre ambas, pues vamos a tener que el dolor, como ya les había mencionado, en esta tiroiditis, en la tiroiditis subaguda, va a ser menor, de menor intensidad, va a haber ausencia de sepsis, las alteraciones transitas de la función tiroidea, vamos a tener la captación de yodo va a ser disminuida, y
además, esta tiroiditis va a responder a los esteroides. Estas son como las características más destacables con diferencia a la tiroiditis infecciosa. Y bueno, hablando de su tratamiento, el tratamiento tiene como objetivo principal el control del dolor, que cuando es leve o moderado se utilizan salicilatos o AINES, y si es muy intenso se pueden utilizar glucocorticoides. Y para las manifestaciones de tirotoxicosis, como ya estoy mencionado, solamente en el caso de que sean muy importantes, se va a utilizar beta-bloqueadores. Siguiente, por favor. Sí, Ángel, espera, estábamos checando ¿qué te parece si haces lo de la llamada con Miranda para que te escuches mejor? Porque se está trabando un poco el audio esta vez. Ok, voy a ver eso. Sí. Ya continuamos, doctora. Es que vamos a ver la manera de mejorar el audio. Ya. Bueno, ya voy a hablar. Ahora vamos a hablar de las tiroiditis autoinmunitarias, que pues van a ser un grupo de ellas, y entre ellas pues va a estar la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis postparto, la tiroiditis indolora y la tiroiditis focal. Estas las vamos a ir desarrollando ahorita. Siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a tener en primer lugar a la tiroiditis de Hashimoto, que se menciona que junto con la enfermedad de Graves, con la orbitopatía de Graves y con la orbitopatía de Graves va a formar la enfermedad tiroidea autoinmune, que puede presentarse en forma aislada, simultánea o secuencial en el mismo individuo o en varios familiares. Y el hecho de que se pueda presentar en varios familiares nos estaría hablando de un probable origen genético. Y pues bueno, vamos a tener que la primera evidencia que se obtuvo de esta enfermedad fue en 1911 con el doctor Hashimoto, que cuando realizó una tiroidectomía a 4 de sus pacientes con bocio, en el estudio histopatológico reveló una infiltración linfocítica, fibrosis con destrucción parenquimatosa y cambios eosinofílicos. Y en 1956, Doniak y Roy reportaron que en pacientes con bocio había una elevación de anticuerpos antitiroglobulina, y un año después se mencionó otro autoanticuerpo que era el de la peroxidasa tiroidea, y ahora se conocen más como el del receptor de TSH. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de su epidemiología, que pues anteriormente se creía que era poco frecuente, pero con las pruebas para determinar los anticuerpos antitiroideos se cambió esta percepción y se dieron cuenta de que es uno de los padecimientos tiroideos más frecuentes y es la causa más frecuente de hipertiroidismo no congénito. Va a ser crónica y progresiva, y vamos a tener que su incidencia se menciona que es de 0.3 a 0.5 por cada 100,000 habitantes al año. Va a ser 15 a 20 veces más común en mujeres y va a tener un pico entre los 30 y los 50 años de edad. Y se mencionaba que el 40% de los bocios en los adolescentes se debe a una tiroiditis autoinmunitaria. Siguiente, por favor. Y bueno, su fisiopatología. Vamos a tener que es un proceso que principalmente se va a caracterizar
caracterizar por la destrucción tisular y que va a requerir de la interacción de factores genéticos y de factores ambientales. Y pues bueno, vamos a tener que la ruptura de la inmunotolerancia puede ocurrir por varios mecanismos, como por ejemplo lo puede ser la eliminación de las células autorreactivas, los defectos en la tolerancia periférica y la expresión de las moléculas de MHC de clase 2 en células presentadoras de antígeno no profesionales. Y esto pues vamos a tener que, como bien sabemos, las moléculas del MHC2 de clase 2 pues van a servir precisamente para esta presentación de antígeno. Y se menciona que el tirocito se puede comportar como una célula presentadora de antígeno no profesional. Entonces es ahí cuando podría ocurrir el desencadenamiento de la enfermedad, porque pues se realizaría esta presentación antigénica y obviamente se reconocería a los elementos de la tiroides y así la enfermedad autoinmunitaria. Y pues bueno, vamos a tener que se tienen dos variantes que están relacionadas, una al HLA-DR3, que es la atrófica, y la HLA-DR5, que va a ser la vociógena. Y bueno, se han demostrado que hay asociación con otros genes que no están relacionados con el complejo mayor-histocompatibilidad, como lo puede ser el CTLA4, el ZFAT y el PTNP22. Vamos a tener también factores ambientales, como lo puede ser la ingestión excesiva del yodo, pues porque incrementa la iodación de la tiroglobulina y aumenta la antigenicidad. Tenemos la deficiencia de selenio porque pues al disminuir la actividad de las selenioproteínas, entre estas las peroxidasas, se va a disparar el nivel de peróxidos, lo que va a favorecer la inflamación. Y por último se menciona también al tabaquismo y a ciertos fármacos. Siguiente, por favor. Y pues hablando de la anatomía patológica, vamos a tener que macroscópicamente la glándula va a estar crecida de modo asimétrico y con el lóbulo piramidal prominente. Su color va a ser rosado o amarillento, su consistencia va a ser firme, se menciona que es como la del hule, y la cápsula va a estar lobulada y no va a estar adherida a tejidos tejidos vecinos. Y microscópicamente vamos a tener que va a haber destrucción, infiltración y fibrosis del parénquima. Vamos a tener que los folículos tiroideos van a estar disminuidos de tamaño y van a presentar células grandes con citoplasma granular de color rosado, que se les conoce como células oxifílicas o también oncocitos. Y también vamos a tener que la infiltración de los linfocitos en el espacio intersticial va a formar centros germinales. El coloide se menciona que va a ser escaso y la fibrosis puede ser variable, que puede ir desde discreta hasta severa. A la imagen del microscopio electrónico se han demostrado depósitos de IgG en la membrana basal. Eso es más como otro dato. Siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a hablar del cuadro clínico que se resume de buena forma con este esquema que estaba en el libro. Y pues bueno, vamos a tener una etapa asintomática, como la vemos aquí, que en esta la función tiroidea va a ser normal, como lo podemos ver en los valores que están hasta arriba. Y la única evidencia de enfermedad van a ser los marcadores inmunológicos, como los anticuerpos antitiroideos positivos. Y en estos momentos existen 3 situaciones clínicas que nos van a permitir sospechar de la patología. En el momento de asintomático, se podría decir. Y bueno, esas situaciones va a ser el desarrollo de hipotiroidismo con la administración de yodo y otros fármacos, que puede exacerbar defectos subclínicos del metabolismo yódico y que remiten con la suspensión del fármaco. O también podemos sospechar si hay alteraciones reproductivas, como por ejemplo abortos, algún parto prematuro, muerte fetal o preeclampsia. Y también podemos sospechar en este punto si hay cromosomopatías o alguna enfermedad autoinmune endocrina o no.
En estos casos se va a indicar hacer la determinación de anticuerpos antitiroideos para poder hacer el diagnóstico. Bueno, vamos a tener una segunda etapa en la cual el bocio va a ser la primera evidencia clínica que vamos a tener. Y pues bueno, comúnmente el crecimiento de la glándula va a ser difuso y discreto, y se describe que se va a encontrar de forma accidental. En algunas ocasiones va a adquirir grandes dimensiones, incluso puede producir dolor, son muy pocas las ocasiones, y puede manifestar obstrucción de las estructuras vecinas y pues puede provocarle alguna disfagia o alguna disnea al paciente. La consistencia va a ser aulada, como la del hule, y puede presentar lobulaciones o nódulos de distinta densidad, que estos se van a tener que evaluar para descartar alguna neoplasia maligna. Y bueno, mediante las pruebas de función tiroidea vamos a identificar dos fases, que van a ser las que vamos a tener hasta acá arriba, que la primera va a tener un hipotiroidismo subclínico que va a estar caracterizado por una elevación de TSH y niveles normales de hormonas tiroideas circulantes, y su duración puede ser de algunos cuantos meses o incluso varios años. Y vamos a tener una segunda que va a ser un hipotiroidismo, que va a ser la última que vamos a ver hasta acá arriba, que va a aparecer conforme se reduce la reserva tiroidea, y vamos a tener una disminución de los niveles circulantes de la hormona